El 15 de abril de 2019, se desató un importante incendio en el tejado de la célebre Notre Dame, un destacado ícono arquitectónico de la ciudad de París con gran relevancia cultural. Dada su distinción como la catedral más histórica de Francia, valiosas reliquias, estatuas y obras de arte estaban en riesgo de ser consumidas por las llamas. Casi 4 años después de este incidente, surge la pregunta crucial: ¿cuál fue la verdadera causa detrás de este incendio? ¿Se trató simplemente de un accidente fortuito o alguien provocó intencionalmente el fuego en la catedral? Examinemos los hechos. Notre Dame de París, ubicada estratégicamente en el corazón de la capital francesa, en una isla a orillas del río Sena, se erige como el punto de referencia oficial de la ciudad, también conocido como el Kilómetro Cero. Su construcción, iniciada en 1163 por orden del rey Luis VII, tenía como objetivo destacar la importancia religiosa, política y cultural de París ante el mundo. En la colocación de la primera piedra, participaron el rey francés, el papa y el obispo de París, Maurice de Saly, quien supervisó todo el proyecto. Y se le atribuye el éxito de la construcción de la catedral. La estructura principal tardó casi un siglo en completarse debido a sus intrincados diseños góticos y los métodos de construcción de la época. Posteriormente, se realizaron modificaciones, como la construcción de las icónicas torres en 1260. Desde su finalización en 1345, Notre Dame ha sido testigo de eventos significativos en la historia de Francia, como la coronación de Enrique V de Inglaterra en 1431. Durante la Revolución Francesa en 1793, la catedral fue consagrada nuevamente, esta vez a los cultos de la razón y del Ser Supremo, en un intento de suplantar al catolicismo romano en el país. Durante este periodo, numerosos objetos y símbolos religiosos, incluyendo las 28 estatuas de reyes bíblicos de la fachada oeste, fueron destruidos, siendo decapitadas. En 1801, tras la Revolución Francesa, un acuerdo entre Napoleón Bonaparte y el Papa devolvió la catedral al control de la Iglesia Católica. En 1804, 3 años después, la histórica catedral presenció la coronación de Napoleón como primer emperador del recién establecido Imperio francés. Este evento marcó un quiebre con la tradición y simbolizó un nuevo comienzo para la nación. Antes de esta coronación, la catedral experimentó un deterioro gradual a lo largo de los años. A principios del siglo XIX, las autoridades francesas consideraron la posibilidad de demolerla debido a su estado. Sin embargo, en 1831, Victor Hugo, escritor y político francés, publicó El jorobado de Notre Dame, para resaltar la importancia histórica y cultural del edificio. La novela fue un éxito, y en 1844 se anunció un significativo proceso de restauración para el monumento histórico. Durante la restauración del siglo XIX, se reconstruyó la emblemática aguja de la catedral, que había sufrido daños durante la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que en la punta de la aguja había un gallo de cobre con funciones prácticas y espirituales. Al ser el punto más alto, actuaba como pararrayos para el edificio y también albergaba reliquias religiosas, como un fragmento de la corona de espinas y reliquias de los santos patronos de París, sirviendo como un pararrayos espiritual para la protección de los fieles. En la actualidad, debido a su rica historia y significado cultural, Notre Dame es considerada Patrimonio de la Humanidad. A principios de la década de 1970, nuevos descubrimientos, como las antiguas ruinas de una ciudad pagana llamada Lutiche, refuerzan su importancia histórica. La catedral solía recibir alrededor de 14 millones de visitantes al año en la década de 1970, superando incluso a la icónica Torre Eiffel, consolidándose como uno de los monumentos más conocidos e importantes de Francia. No es sorprendente que la noticia del incendio que consumió la centenaria catedral, con 8 siglos de historia, se difundiera a nivel internacional. Las imágenes en tiempo real y los videos de la icónica catedral envuelta en llamas dieron la vuelta al mundo, especialmente considerando que este trágico suceso ocurrió al inicio de la Semana Santa. Alrededor de las 18:18 horas del 15 de abril de 2019, se inició el fuego en el ático de la catedral.
2 minutos después, a las 18:20 horas, la primera alarma de incendio se activó, llevando a una evacuación inmediata de todas las personas presentes en el interior en ese momento. Sin embargo, la conmoción dejó a muchos fieles y turistas atrapados en el lugar. Un guardia, enviado para investigar la alarma, se equivocó de ubicación, retrasando la intervención. 15 minutos después, al percatarse del error, el guardia fue enviado al lugar correcto. Pero para entonces el fuego ya llevaba ardiendo más de media hora en el ático, y los bomberos aún no habían sido alertados. A las 18:51 horas, finalmente se notificó a los bomberos, quienes llegaron en menos de 10 minutos. Al llegar pasadas las 19 horas, las llamas ya eran visibles desde el exterior. Para preservar la estructura, se combatió el fuego desde el interior, lo cual representaba un riesgo adicional para los bomberos. Pero aseguraba que las llamas no se extendieran inadvertidamente. Los bomberos emplearon una menor presión de agua para minimizar los posibles daños a la estructura principal, dificultando la extinción. A las 19:50 horas, la emblemática aguja colapsó sobre el tejado, que llevaba ardiendo casi 2 horas. En ese momento, el fuego ya se había propagado a la estructura de madera de una de las torres, planteando el temor de que las campanas cayeran, causando daños adicionales a la estructura restante. A las 20:30 horas, los bomberos redirigieron sus esfuerzos para preservar las torres. Finalmente, a las 21:45 horas, se declaró que el fuego estaba bajo control. En la mañana siguiente, se anunció oficialmente la extinción del incendio. Gracias al arduo trabajo de más de 400 bomberos, se logró salvar la estructura principal de la catedral, incluyendo la fachada, las torres, los contrafuertes y las emblemáticas vidrieras. Sin embargo, más de 2/3 del tejado y la totalidad de la aguja de madera resultaron destruidos, ya que gran parte de los escombros cayeron sobre la bóveda de piedra que estaba debajo. Una pequeña sección de la bóveda colapsó, permitiendo que algunos escombros llegaran al suelo. Afortunadamente, debido a una renovación en curso en ese momento, algunas obras de arte almacenadas en el edificio fueron retiradas para su custodia incluso antes de que comenzara el incendio. Entre ellas, se encontraban 16 estatuas religiosas representando a los 12 apóstoles y los 4 evangelistas que habían adornado la aguja por más de un siglo. La mayoría de las reliquias más valiosas de Notre Dame, como la corona utilizada por Jesús durante su crucifixión y un fragmento de la cruz en la que fue crucificado, permanecieron intactas en el tesoro de la catedral. El relicario en forma de gallo, colocado en la cima de la aguja de madera que se derrumbó, fue encontrado posteriormente ligeramente deformado y dañado entre los escombros. El incendio se convirtió rápidamente en noticia destacada en todo el mundo, generando solidaridad internacional hacia el pueblo francés. El presidente francés, Emmanuel Macron, compartió sus pensamientos en Twitter, expresando su tristeza por la pérdida de esta parte significativa de la cultura. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la difunta reina Isabel II también expresaron su solidaridad, enviando mensajes de apoyo al pueblo francés. Un día después del incendio, las autoridades francesas encargadas de la investigación anunciaron que no encontraban evidencia que sugiriera que el incidente fue un acto deliberado. La investigación se enfocó rápidamente en las obras de renovación en curso en la catedral durante el incendio. Los expertos señalaron que estas reformas presentaban un alto riesgo de incendio, ya que gran parte del área circundante al tejado estaba compuesta principalmente de madera seca, susceptible de incendiarse fácilmente. Una primera hipótesis sugirió que las colillas de cigarrillo encontradas en el andamiaje de las obras durante la investigación preliminar podrían haber sido la causa del incendio. La empresa a cargo de la renovación admitió que, en contra de las normativas, sus trabajadores fumaban en el lugar, aunque se negaron a aceptar que esto pudiera haber desencadenado el fuego. Otra teoría destacada fue un posible mal funcionamiento del sistema eléctrico del campanario de la torre, lo que podría haber provocado un cortocircuito y el trágico incidente. Casi 4 años después del incendio de Notre Dame, aún no se ha determinado una causa definitiva.
Poco después del suceso, se lanzó una campaña internacional de recaudación de fondos para la reconstrucción de la catedral. En menos de un día tras el llamamiento público del presidente francés Emmanuel Macron, se prometieron casi $1.000 millones estadounidenses. Por parte de multimillonarios y empresas francesas destacadas como Louis Vuitton, L'Oréal, Apple y Disney. Posteriormente, se convocó un concurso de diseño para rediseñar el techo y la aguja de la catedral. Aunque esta iniciativa recibió críticas de profesionales que argumentaron que se estaba descuidando el proceso legal integral en la restauración y conservación de patrimonios culturales como Notre Dame. 3 meses después del incidente, la Asamblea Nacional Francesa aprobó una ley que exigía que la restauración preservara los valores históricos, artísticos y culturales de la estructura. La primera fase de la restauración comenzó en octubre de 2019, enfocándose en la estabilización de toda la estructura para evitar su colapso. Se retiraron alrededor de 300 toneladas de metal fundido, andamios y escombros antes de que pudiera comenzar cualquier reconstrucción, completándose esta etapa en noviembre de 2020. En septiembre de 2021, se anunció que se habían finalizado todos los trabajos de seguridad necesarios, permitiendo el inicio de la fase de reconstrucción en la estructura. Durante excavaciones preventivas antes de la instalación de andamios para la restauración, se descubrieron reliquias arqueológicas, como estatuas y tumbas, que datan de los siglos XII y XIII, cuando la estructura estaba en ruinas. Este hallazgo inspiró a un esfuerzo conjunto de expertos en arquitectura y estructuras de Europa y el resto del mundo para devolver a la catedral del siglo XIII su antiguo esplendor. La reapertura de Notre Dame está programada para 2024, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de 2024 que tendrán lugar en París. ¿Qué opina de la restauración en curso de Notre Dame de París? ¿Crees que podrán terminarla antes de la fecha límite de 2024? Háganoslo saber en los comentarios. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo vídeo.